En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice así: Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿No han oído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaban permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado, aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya se daba esto de malinterpretar la Sagrada Escritura. Se tenía acceso a ella, pero no era de la forma como se tiene en la actualidad. Hoy podemos tenerla de manera física gracias a la imprenta y gracias también a todo el avance tecnológico que se ha ido dando a través del tiempo, ya no solamente en papel, sino también de manera digital. El hecho es que ya al tener acceso a la palabra de Dios, también se tiene mucha confusión y distorsión de la misma por falta de orientación, por falta de una guía, también por falta de conocimiento, que a su vez nos lleva a la falta de comprensión. Hoy el pasaje del Evangelio nos presenta esta discusión que tuvo nuestro Señor Jesucristo con aquellos hombres. Resulta que sus discípulos andaban con hambre, no habían comido quién sabe por cuánto tiempo, es día sábado, tienen hambre, se acercan a un sembrado de trigo y comienzan a arrancar las espigas. Los fariseos, los observantes de la ley, comienzan a reclamarle a Jesús, diciéndole que sus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en el sábado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo utiliza la palabra de Dios para darles a entender que ellos se están fijando más en las prohibiciones, en los mandamientos, y no están mirando más allá de los mandamientos, de las prohibiciones, de los
preceptos. Creo que nosotros tenemos que analizar esto. ¿Hacia dónde nos están llevando lo que son los mandamientos? No hagas esto, haz esto. Sí, algunos son prohibiciones, pero ¿cuál es la intención de esas prohibiciones? ¿O cuál es la intención de esos mandamientos? En resolución a obedecer. ¿Por qué no se deben de hacer cierto tipo de cosas en sábado? No es que Dios se enoje porque se realizan ciertas cosas en ciertos días o en ciertos lugares. Hay que analizar también caso por caso. Pero hablando específicamente de lo que sucede aquí en este evangelio, que solamente es buscar algo para calmar el hambre. Aquí incluso podríamos aplicar algo que dentro de la moral y dentro del derecho canónico también es para la reflexión. Por ejemplo, ¿robar es pecado? Dependiendo en qué circunstancias se encuentre el robar, qué cosas se están robando, en qué momento se están robando, porque aquí los fariseos están entrando a agarrar algo que no les pertenece, pero lo están haciendo por una necesidad. No es una situación de abuso, de aprovechamiento, es una cuestión de necesidad. Eso tenemos que reflexionarlo. En el caso de la malinterpretación de la Sagrada Escritura que están teniendo los fariseos, Cristo quiere aclararles. Les dice: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿O no han leído, versículo 5, no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen en sábado? En la actualidad también se da mucha mala interpretación de la palabra. El problema de malinterpretar la Sagrada Escritura es una cuestión muy seria que ha llevado a divisiones, conflictos, malentendidos dentro de la comunidad cristiana a lo largo de la historia. Algunos problemas asociados con una mala interpretación son, por ejemplo, una distorsión de la doctrina, de la enseñanza. Con esto lleva también a la creación del sectarismo. Comienza a fragmentarse la comunidad. También se llega a dar la justificación de acciones inapropiadas. A su vez, dentro de la comunidad se da la falta de comprensión espiritual, confusión, conflicto. Para evitar caer en una mala interpretación de la Sagrada Escritura, necesitamos de varias cosas que queremos también compartir. Pero como cuestionamiento, ¿conoces a alguien que ha caído en la mala interpretación de la palabra o que solamente la quiere agarrar a su conveniencia en ciertos aspectos para justificación? ¿Conoces a alguien que se ha alejado de la comunidad, se ha alejado de la misma iglesia por la mala interpretación? Y me surge con esto otra pregunta: ¿qué será más dañino, la mala interpretación o el no vivir la palabra de Dios? Porque las dos tienen sus consecuencias. No vivir la palabra de Dios, aunque estemos apegados a la doctrina, a la enseñanza de Cristo. Puede darse la decepción en aquellas personas que conocen, que ubican a proclamadores, predicadores, personas consagradas que anuncian y que incluso enseñan muy bien la palabra de Dios, pero que a su vez no la están viviendo. Los problemas de la distorsión o mala interpretación de la palabra. Decíamos, una mala interpretación puede conducir a la distorsión de las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Me acerco yo a los retiros, me acerco yo a los cursos de Biblia para que me orienten. Cuando no se tiene conocimiento de la doctrina, de las enseñanzas, podemos caer en creencias erróneas, en herejías, en desviaciones de la verdad bíblica. Y por qué no decirlo, en supersticiones. Hay muchas personas dentro de la Iglesia Católica que viven más apegados a la superstición que a la verdadera fe. Viven más apegados a los objetos que buscar tener una relación con Dios dentro de los sacramentos. Personas que le dan más cuidado y atención y preocupación a una bendición, porque con ello quieren alcanzar un bienestar material
o un bienestar en el organismo cuando padecen una enfermedad. No se preocupan por vivir la palabra, no se preocupan por compartir la palabra, la sana enseñanza. Lo que quieren es un bienestar material, un bienestar en la salud. También lo que provoca es el sectarismo. La interpretación errónea a lo largo de los años ha creado grupos divididos, la formación de sectas, grupos religiosos que se alejan de la tradición, de la ortodoxia, de la doctrina, y así, poco a poco, sin decir nombres, ya se separó este dirigente de ese grupo que formó, ya se separó otro, y así van las divisiones, y así van las separaciones, cada quien haciendo un grupo conforme a lo que cree, que puede ser incluso erróneo. Después de ese grupo saldrá otro y otro más. Con la mala interpretación se da la justificación de acciones inapropiadas, además del sectarismo. Las personas pueden malinterpretar la Biblia para justificar comportamientos o actitudes que son incompatibles con el mensaje de amor, con el mensaje de perdón y de compasión que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que se viene a remarcar en este evangelio. ¿Cómo puede ser que estos fariseos están más preocupados de un descanso físico y no están preocupados del hambre que están padeciendo estos discípulos de Cristo, estos apóstoles? Y así otros momentos más en los que vendría a ser la sanación de un paralítico, de un tartamudo y otros más. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Con la mala interpretación de la palabra de Dios se da una falta de comprensión espiritual. Una mala interpretación nos lleva al distanciamiento de los demás. Con ello se da la confusión y el conflicto. Hay familias que no se hablan, que no se pueden reunir, que no pueden convivir dentro de aquellas celebraciones como tal familiares porque se ha dado la confusión y el conflicto. Vámonos a estos puntos, a estos consejos o ideas que podrían servir para no malinterpretar lo que es la Sagrada Escritura. Sin duda hay que acercarse a alguien que ha estado caminando más tiempo en el estudio y en el conocimiento de la Sagrada Escritura con base a lo que ya se ha estudiado a lo largo de la historia y que sabemos que se ha analizado y estudiado no solamente por una persona, sino por varias y que han coincidido en que la enseñanza, en que el resultado de ese estudio es fidedigno y claro. Para no caer en la mala interpretación, el contexto. Es sin duda fundamental entender ese contexto histórico, en qué tiempo, la cultura que dominaba, el contexto también literario, a quién se está dirigiendo con ese escrito, porque no vamos a adoptar algo que se escribió hace muchos años para un pueblo específico, como para entenderlo. Esto es para siempre. Una prohibición que se pudo dar hace miles y miles de años para un grupo en específico que necesitaba una purificación, no puede seguirse aplicando en la actualidad cuando la situación ya no es la misma. Necesitamos oración y también la guía del Espíritu Santo. Hay que saber los diferentes tipos de hermenéutica o de interpretación, que viene a ser lo mismo, solamente que en otro vocablo más rimbombante. No es fácil, no es sencillo interpretar la palabra de Dios sin conocimiento. Hay de interpretaciones a interpretaciones. Algunas interpretaciones pueden ser en el sentido teológico, otras interpretaciones pueden ser en el sentido espiritual, otras interpretaciones pueden ser en el sentido moral. Hay que distinguir los tipos de interpretaciones que se están queriendo hacer. Yo los he invitado a tomar los cursos bíblicos en las diferentes casas de los misioneros servidores de la palabra. Yo mismo ahora me encuentro en una casa de retiros bíblicos para orientar, para ayudar y para formar en el conocimiento de la palabra de Dios, para con ello buscar vivir la bendita palabra que nos lleva a la salvación. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender este pasaje
y para acercarnos más al conocimiento y a la voluntad de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Si ustedes quieren recibir este evangelio por el WhatsApp, solamente tienen que mandarnos un mensaje a este número 56 30 80 45 63. 56 30 80 45 63. Recuerden que ustedes no tendrán ningún problema si ponen la clave de México. En cualquier parte del mundo que se encuentren, solamente antes del número que les acabo de dar, tienen que poner el signo de más, como si fueran a hacer una suma, después 52. La clave internacional para enviar mensajes a WhatsApp a México es signo de más 52. Y después el número 56 30 80 45 63. 56 30 80 45 63, y ya solamente me mandan un mensaje diciendo quiero el evangelio por WhatsApp y listo. Que Dios les bendiga y muchas gracias a los que comparten este evangelio.